Bueno, y en Venezuela, el movimiento sindical está en una encrucijada. Nicolás Maduro ha calificado a los sindicatos de envejecidos y burocráticos y propone crear nuevos movimientos laborales bajo el paraguas del chavismo. Al mismo tiempo, dirigentes sindicales advierten que esta iniciativa no solo busca reforzar y restarle fuerza a los trabajadores, sino desmantelar el derecho a una representación independiente. Hoy conversamos con Pablo Zambrano, él es dirigente del sector salud, sobre cómo se enfrenta esta realidad y qué queda del sindicalismo venezolano en medio de la crisis. Señor Zambrano, el gobierno, bienvenido, ha presentado a los sindicatos como estructuras obsoletas que ya no representan a los trabajadores y en su lugar quiere impulsar organizaciones afines al chavismo. ¿Cómo lo ven ustedes desde allí? O sea, ¿cómo se digiere esto? ¿Esta es una propuesta del gobierno para desmantelar los sindicatos autónomos y reemplazarlos por movimientos socialistas? Bueno, fíjate, en principio, cuando en este caso Nicolás Maduro presenta la propuesta, habla de una constituyente sindical. Eso en Venezuela ya sucedió a finales de los años 90 y eso provocó las elecciones de la CTV que se realizaron en el 2001, que debo decirte que ya este siglo tiene 25 años y la CTV tiene 24 años sin realizar un proceso electoral, que viene siendo la central, digamos, más importante en este momento del país, la que tiene más renombre. Uh Las -huh. organizaciones sindicales en Venezuela, sobre todo las centrales, estamos hablando de la CTV, de la del gobierno, pues, que es eh, no recuerdo el nombre de la central del gobierno, pero hay un viaje ahí, que si la QTV, CGT, Sí, hay muchas, muchas, hay muchas. muchas centrales. Bueno, ninguna ha ido a procesos La CBG. electorales. Sí, no han ido a procesos electorales durante años, inclusive estas organizaciones, es complicado renovarlas y ya después de que una organización sindical tiene 20 años o más sin realizar un proceso electoral, bueno, ¿a quién representa? Eso es una gran discusión. O sea, cuando se habla de esa forma, que yo lo veo complicado cuando se hace desde el patrono, que es el gobierno, también eso va dirigido al movimiento sindical que en este momento está acorde con el gobierno. O sea, esto no es una propuesta que simplemente toca a otros sectores. Ahora, el dirigente sindical que trabaja, que lucha, que tiene sindicatos, o sea, que representa y que es electo, no tiene por qué preocuparse de que llamen a una constituyente sindical. Al contrario, tenemos que prepararnos, organizarnos para enfrentar en un proceso electoral, porque ¿a qué va a llevar esto? Pues a un proceso electoral donde tenemos que participar, o sea, no quedarnos con los brazos cruzados. No puede suceder lo que pasó en las elecciones que pasaron, en este caso de los partidos, donde estaba la representación de los partidos políticos, gobernadores, alcaldes, que unos llamaron a la abstención y otros llamaron a votar. Esas divisiones, por supuesto, lo único que favorece precisamente a los que pueden representar al gobierno. Entonces, un proceso constituyente, yo por lo menos desde mi sector, yo no le tengo miedo a eso. Ahora, que haya sido llamado por el patrono, los trabajadores de por sí siempre buscan a la dirigencia que los defiende, a la dirigencia que de alguna manera ellos sienten que lo representan y precisamente quien lo representa no es el patrono, lo representan los sindicatos combativos, contestatarios, los sindicatos que tienen tradición y que vienen luchando. Ahora, el tema de hablar de que los movimientos están envejecidos, bueno, yo digo que viejo el camino real. Si tú demuestras dentro de lo que significa tu carrera sindical o tu carrera política, que eres un dirigente honesto, que eres un dirigente que lucha, que eres un dirigente que está siempre, o sea, que estás permanentemente con tus bases, reclamando y luchando, bueno, simplemente el trabajador te va a reconocer. Ahí tenemos el caso del gobernador de Cogede, aquí en Venezuela. Es un hombre de una edad ya avanzada y sin embargo, bueno, le ganó las elecciones al gobierno y le ganó también todas las alcaldías.
O sea, entonces vamos a decir que, o sea, que es envejecido, ¿no? Es un dirigente que está en el tapete en este momento y que de alguna manera, bueno, demostró que es que es un dirigente con fuerza. Entonces, Sí. de verdad que a mí no me preocupa esto. ¿Qué sí tenemos que hacer los trabajadores? ¿Y qué tienen que hacer las organizaciones sindicales? Bueno, aquí en Venezuela es un problema el tema de las elecciones sindicales. Como te digo, que hay sindicatos con 10, 15, 20 años, de cualquier sector, sin hacer procesos electorales. Entonces tú tienes que ese tejido social fortalecerlo a través de los procesos electorales que dicen algunos, no, que el CNE no me deja. Bueno, nosotros en FETRASalud hicimos las elecciones, la federación que yo represento, y nos montamos entre todos a hacer esas elecciones y logramos hacerlas. Ya el periodo se nos venció, bueno, nos estamos preparando para realizar nuevamente el proceso electoral que nos corresponde. Sí. Así es que debemos actuar y por supuesto luchar al lado de los trabajadores y mantener, por supuesto, la honestidad dentro de lo que significa la función sindical. Ahora, ustedes han denunciado en reiteradas oportunidades que ser dirigente sindical en Venezuela significa enfrentar persecución, despidos, jubilaciones forzadas. A eso se le suma que muchos trabajadores ven como desgaste interno, ¿no? Líderes que no renuevan sus cargos, como bien usted decía, y sindicatos alejados de las bases. ¿Qué hay detrás de esta propuesta de renovación o eliminación a los sindicatos que no le son útiles al gobierno? Bueno, fíjate, nosotros tenemos que hacer una propuesta también. Primero que el tema de cuando se habla de persecución, de maltrato, eso existe en este momento en el país, pero no solamente la dirigencia sindical, a los trabajadores. Ahorita tenemos un caso en el clínico universitario de maltrato a las trabajadoras de, del Departamento de Nutrición. Y así vamos viendo permanentemente maltrato simplemente porque hay compañeros que levantan la voz. Igualmente pasa con dirigentes sindicales, que inclusive tenemos algunos también detenidos. Eso ha sido parte de esta lucha que venimos ejerciendo durante años. Bueno, tenemos casos pasados como el de Rubén González, que estuvo preso, y muchos compañeros que han pasado por estas situaciones. Y es precisamente por la lucha. Pero en Venezuela no solamente el gobierno maltrata. Ejemplo, tú pretendes crear un sindicato en el sector privado y también arremeten contra ti. Tenemos el caso ahorita de la Clínica Santa Sofía, donde un compañero que tiene 28 años de servicio intentó organizar el sindicato y lo despidieron. O sea, en los sectores privados también violan el tema del salario. En el gobierno también. ¿Qué tiene que hacer el movimiento sindical? Una propuesta. Ejemplo, un solo movimiento sindical. O sea, hay muchos sindicatos. Se ha acostumbrado durante la historia del movimiento sindical venezolano que los que tienen el dominio del gobierno crean nuevas centrales, crean sindicatos paralelos. Eso ha debilitado al movimiento de trabajadores. Entonces nosotros tenemos que tener propuestas que fortalezcan precisamente al movimiento sindical venezolano. Y bueno, ¿y por qué no crear un solo movimiento sindical en el país, ir a una gran elección y que los dirigentes sindicales entendamos que tenemos que salir a competir, que los trabajadores tienen que votar para de alguna manera lograr los objetivos que nos planteemos? O sea, Venezuela necesita salir de una crisis profunda que tenemos en lo económico, que la vivimos. El tema del salario es uno de los grandes temas de discusión Sí. del país. Nos pagan en bonos que no nos generan, que no multiplican. Tú te vas de vacaciones sin bono vacacional, no tienes aguinaldos. Ante ese hecho, el movimiento sindical tiene que renovarse el movimiento sindical. ¿Y cómo se va a renovar el movimiento sindical? Bueno, tenemos que contarnos. Ahora bien, ¿qué van a hacer los dirigentes sindicales que llamaron a no votar? ¿Van a entregar los sindicatos? ¿Ah? O No sea, lo los creo. alcaldes tenían que entregar las alcaldías, los gobernadores tenían que entregar las gobernaciones y ahora vamos a entregar los sindicatos. Bueno, si aquí en Venezuela el gobierno decide ir a una constituyente porque tienen demasiado poder y se le dio más poder en estos últimos procesos, nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados y simplemente vamos a dejar que los sindicatos todos los domine el gobierno. No, tenemos que reaccionar, tenemos que contarnos, tenemos que defender esas instituciones, tenemos que renovarlas.
y tenemos que crear un tejido social que permita realizar reclamos reales y que por supuesto tengan efecto esos reclamos ante la patronal, tanto privada como la patronal gobierno. Bueno, señor Pablo, esperemos que esto sea así, que esto vaya avanzando y no más bien retrocediendo y que en una próxima oportunidad que podamos conversar haya buenas nuevas. Era Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud. Muchas gracias por esta conversación sobre el debate, el futuro del movimiento sindical en Venezuela, que no solo toca la defensa de los derechos laborales, sino también la posibilidad de que exista una sociedad civil libre frente a un Estado que lamentablemente busca controlar todo. Con esto yo me despido, será hasta mañana y por supuesto los invito a quedarse conectados como siempre a toda nuestra programación en BPI TV, todos nuestros programas. Gracias por su fidelidad. Será hasta mañana. Yo soy Laura Artal. Chao, chao.